Bien, buen día. Mi nombre es Tyron Tosta. En este video hablaré sobre las reglas de negocio y configuración de campos. Pues comencemos con una pequeña definición de lo que son las reglas de negocio. Pues las reglas de negocio, cuando se aplica como un modelo de base de datos, las reglas de negocio comerciales de una empresa pues se convierten en una estructura de ese modelo de datos. La implementación más básica de reglas de negocio es, pues, en un modelo de base de datos son las tablas, las relaciones entre esas tablas, las restricciones, las validaciones. Los cheques se aplican a los campos individuales. Por ejemplo, cuando se, cuando se emite un valor a un campo, por ejemplo, el sexo de una persona, este campo está definido para hombres, que sería la letra M, y para mujeres, que sería la letra F. Pues bien, esas son una de las reglas que tiene que tener la base de datos para un mejor rendimiento. Luego de las reglas también existen las validaciones para poder hacer las clasificaciones de los tipos de relación. Pues hay tres tipos de relaciones, como es de uno a muchos, de uno a uno, de muchos a muchos. De uno a muchos, pues este es el más común, y generalmente representa la relación de la primera regla de negocio, que es decir, un registro puede tener varios hijos en otra base de datos. De uno a uno. De uno a uno, pues son comunes en las formas normales de la tercera regla, de las reglas de negocio. Entonces, esta relación de uno a uno, es decir, que no se va a repetir en la tabla relacional, no se va a repetir el campo, digamos, el registro que está relacionado. Entonces, en la tabla de muchos a muchos, pues esta relación representa una relación no resuelta entre dos tablas. Por ejemplo, cuando se tiene una relación de muchos a muchos, pues se suele realizar una tabla adicional, la cual esa tabla adicional me permite realizar eh, una mejor relación, porque directamente no se puede relacionar de muchos a muchos. Pues bien, las relaciones de 1 a 0 o de 1 a varios son relaciones muy comunes en algunas bases de datos, pues todas estas combinaciones se aplican a unas relaciones en las tablas. La configuración de campos declarados explícitamente. El null. El null son valores predeterminados. Los requisitos de un valor null pueden establecer para cada campo. Generalmente estos campos nulos son predeterminados para algunos que no, para algún campo que no tenga valor. Los valores predeterminados, este se entrega a un registro en una tabla.
Entonces esta tabla asignada que se especifique para un campo de conjuntos es not null, es decir, que sí tiene valor, pero se agrega, como se puede restringir un poco el propósito, especificar cuál sería el valor de ese campo. Es decir, los valores predeterminados son algún campo que pueda tener algún dato que siempre va a contener, excepto que lo edite. Entonces, la configuración en unicidad. Pues la unicidad esto se implementa en una entrada. Esto se implementa en una entrada, pues una declaración de un campo como una clave única. Entonces, como por ejemplo los customer ID de una tabla, o decir los ID de una tabla, pues son únicos. Entonces esto se refiere a las claves principales. Las claves principales pues son que nos permiten localizar un registro de una mejor manera. La verificación de validación. Pues estas configuraciones a veces se denominan restricciones de verificaciones. Pues todo lo que hace es controlar el campo cuando se agrega un nuevo registro o se cambia un registro existente en ese campo. Entonces la validación o el cheque se puede realizar un chequeo simple, lo cual esta verificación de validaciones también puede ser bastante complejo, ejecutar funciones o incluso procedimientos. Algunas bases de datos, las restricciones de validaciones del campo virtual se aplicaría en una restricción de verificación hecha contra un registro completo. En lo que tiene que ver con el código de almacenamiento de base de datos, pues son muy útiles al momento de realizar alguna aplicación, para que no se repita el código, simplemente que lo llame a las funciones, a los procedimientos, lo cual es el código procedimiento almacenado. Pues estos procedimientos almacenados son códigos que un fragmento modular de códigos de almacenado de base de datos, lo cual no tiene que funciona con datos. Entonces, por si escribe una forma personalizada, este procedimiento suele tener retornar tablas, o puede hacer algún cambio, alguna eliminación mediante parámetros. Pues bien, el ejecutar de las funciones de almacenado. Entonces, una función almacenada es exactamente la misma que un procedimiento, porque guarda un código. Entonces, pero la única diferencia es que la función debe retornar un valor, lo cual el procedimiento almacenado no lo hace. Entonces, el valor en los lenguajes de programación, un procedimiento acepta valores de parámetros, pero no devuelve nada. Entonces, la función almacenada también acepta parámetros, pero esta sí devuelve un valor al momento que se ejecute o que se realice la operación que está dentro de ella. Los activadores o eventos.
Los activadores de eventos pues son los desencadenadores o los triggers. Entonces estos eventos se utilizan para desencadenar eventos automáticamente. Entonces generalmente eh, esta, estos eventos pues se ejecutan automáticamente cuando este dato de este dato que dispara puede ser alguna restricción de valor, es decir, si en ese campo un campo precio solamente está permitido hasta 3.50 y el usuario ingresa 3.70, entonces este evento se dispara al momento que vaya a guardar, se dispara y no se guarda lo que el usuario ingrese. Entonces el usuario siempre debe ingresar menor o igual a la restricción de ese campo. Los procedimientos externos. Pues estos procedimientos externos son los procedimientos muy similares a los procedimientos almacenados, lo cual es excepto que están escritos en una base de datos, no lenguaje de programación específico. Entonces los procedimientos externos pues son una parte de código en un idioma que es nativo del motor de base de datos, como Java, C, C++. Entonces, sin embargo, se siguen ejecutando procedimientos externos desde dentro del motor de base de datos, tal vez en datos dentro de la base de datos. El macro es un poco como una serie de comandos de tipo pseudo, que viene de la palabra pseudo. Entonces, en realidad no es un lenguaje de programación. A veces una secuencia de comandos creados a partir de acciones basadas en archivos de Microsoft Access. Entonces, en otras palabras, pues una persona altamente informada que no es programador pues almacena una secuencia de clics de mouse y pasos ejecutados para la herramienta de software. Entonces los almacena en un archivo para ser ejecutados en algún otro momento. Entonces ahora es la implementación de las reglas de negocio de nivel de campo a un modelo de base de datos. Pues bien, para ello tenemos la regla de negocio en un modelo de base de datos. Pues esta regla de negocio en un modelo de base de datos, pues el objetivo general de este es mostrar una aplicación detallada de las reglas de negocio. Entonces una base de datos puede ser colocada varias reglas para que tengan un mejor rendimiento al momento de ser utilizadas. Pues entonces la implementación de las reglas de negocio en este módulo, en esta tabla, puede ser más eficiente el rendimiento de la base de datos. Las reglas de negocio de tabla a nivel de relación. Pues las reglas, esto realmente estudia los casos hasta el momento. Todos los factores para el OLTP o las bases de datos OLTP de almacén de datos, pues todas las reglas de tablas y nivel de relaciones cubre esta reglas de negocio. Pues la clasificación de tipo de relaciones, la integridad referencial, las claves primarias, externas, ya son comunes en este tema, lo cual entonces la integridad son las modificaciones de los datos. Las claves primarias, pues como dije anteriormente, son estas claves primarias, pues son valores
o son claves únicas, como por ejemplo para que puedan hacer una consulta eh, rápida, eficiente, buscar un dato, pues las igualmente son aquí los procedimientos almacenados que se pueden guardar en la base de datos. Las reglas de negocio en campo individual. Pues estas reglas de negocio en campo individual, pues las reglas comerciales en la base de datos para el modelo de este estudio de esta regla, pues son realmente muy útiles. Eh, las reglas en el campo individual, pues todos los campos de, de esa tabla puede tener algunas validaciones. Esas validaciones siempre van a permanecer mientras que no sea actualizada algunas verificaciones. Las reglas de negocio codificadas en el OLTP, entonces ya se conoce la diferencia entre un procedimiento almacenado y una función almacenada y un disparador basado en eventos. Entonces estos disparadores o estos procedimientos pues son muy útiles, que son utilizadas para realizar consultas rápidas que nos permiten ahorrar repetir el código. Pues bien, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias.